Estamos aquí en Maranata, domingo 6 de noviembre del 2022. Son en este momento las 3:01 de la tarde. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido, porque el tema de hoy es ¿qué es el fracaso? ¿Qué es el fracaso? Y el fracaso es una frase muy lapidaria, con la cual se califica a personas que no llenan las expectativas de un grupo determinado. Para ellos es un fracaso, aunque para la persona a lo mejor no lo es. Y eso provoca muchos problemas en las personas que son calificadas de fracaso en su vida o de fracaso en su forma de actuar, porque no todos tenemos los mismos parámetros para calificar a una persona, y hay personas que no les gusta que las califiquen porque pues, al final de cuentas es una cuestión individual. El problema está en que el fracaso, desde el punto de vista espiritual, es no caminar con Cristo para los cristianos, definitivamente. No estamos hablando más que de cristianismo aquí. Y entonces empezamos a leer el tema de hoy, empezando con Ezequiel. Ezequiel 28, 14. Y ahí vamos a ver Ezequiel 12. Empezamos con Ezequiel 12 al 19. El Señor aquí le está hablando a Ezequiel y le dice: Hijo de hombre, levanta endechas a lamentos sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Quién es el rey de Tiro? Ese es Satanás. Es Satanás, el adversario del hombre, no de Dios. De Dios no tiene adversario, porque se ha oído en algunas ocasiones que se dice que es el adversario de Dios, que el enemigo de Dios. No, no, no. Dios lo formó, como va a ser adversario de él. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, el Señor lo hizo perfecto. Lo dice ahí claramente. Tú eras el sello de la perfección en el 12. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Quién puede poner ahí a alguna creación? Dios. Nadie más. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí las Biblias de estudio dicen que las piedras de fuego son las estrellas. O sea, era una cosa maravillosa lo que hizo Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. ¿Mm? Fíjese nada más. Perfecto eras en todos tus caminos
desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuánta creación hizo el Señor? Es incontable. ¿Cuánta perfección tendría que tener ese querubín grande, protector, que lleva la alabanza del Señor? Y al ser perfecto, ¿qué pasó en él? Entró en él la maldad, el deseo de ser más grande que el que lo creó. Eso es a lo que lleva a veces, a nivel claro humano, aquel que busca la perfección en alguna área de la vida, que llegue a ser tomado por la maldad, por ser perfecto, se vuelve egoísta, ególatra a morir, a todo lo que da, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que en todas las áreas de la vida, que las conoce usted cuando empiezan a caminar en determinada área del quehacer humano y resulta que de repente dice, pero no era así, no era así. Desgraciadamente, todo lo que lo rodea provoca que se crea en él, en su mente, en su corazón, esa, esa egolatría que conlleva muchas cosas. Entre ellas, pues, la ambición de ser más grande, de ser mejor. ¿Y quién está ahí junto de él? ¿A quién está siguiendo? Porque nuestro Señor es todo lo contrario. Nuestro Señor es humildad, es amor. Está siguiendo al enemigo. Eso es una cuestión que debemos de entender, que cualquier ser humano, ya traspolando todo hacia el ser humano, puede caer en eso. Y por eso, hermanos, debemos estar en oración continua, pidiendo al Señor que nos dé humildad, que es lo más hermoso que podemos tener, porque así con esa, si entendemos que debemos de ser humildes, tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo, estamos más lejos, aunque no no vamos a ser inmunes a los ataques, van a estar siempre atacando a los que buscan con todo su corazón al Señor, y a los otros pues nada más los siguen, les siguen eh, fomentando esa actitud que va en contra de la palabra de Dios. Fíjese nada más quién es el que nos toca a través de sus demonios, el Satanás. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, está buscando objetivos que no son de Dios, que es lo contrario al Señor. En lugar de la santidad busca la iniquidad y peca. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué es lo que se ve desgraciadamente en las personas que son hermosas? No digo que todas, afortunadamente, ¿no? Hay personas que son hermosas físicamente y también son hermosas espiritualmente, y eso es maravilloso. Pero ¿cuántas personas hacen lo contrario? Pues esa es precisamente la lucha, ¿no?, entre el bien y el mal.
la lucha entre ser un hijo de Dios y dejarse tomar por las promesas del demonio de que lo va a hacer más rico, que va a hacer que sea más popular y todo esto, y eso se lo firma el demonio a cualquiera que quiera andar con él, aunque al final él se cobra diferente. Él no cobra, él no hace nada de gratis. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea, es una referencia de la maldad. El 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Ya no va a ser hermoso cuando lo lance el Señor. Y para siempre dejarás de ser. Ya no va a ser la hermosura que era. Aunque Él se puede disfrazar, tiene mucho poder. Y acuérdense que los dones de Dios no son irrevocables. Él tiene muchas cosas que solamente los querubines tienen. Mucho poder. Por eso no debemos de temerle, debemos de respetar eso que Dios le dio y no caer en el juego de Él. Debemos de buscar la manera de buscar al Señor siempre, en todo momento. Vamos a tener ataques, todos los cristianos, de parte de ese ser prodigioso que hizo el Señor. Pero no tenemos que temer al mal, sino más bien buscar la manera de no caer en sus manos, porque nos pueden destruir. Hemos conocido hermanos, hermanas que estaban con el Señor y ya no están. Se dejaron llevar por la guía de los demonios y están en otro lado ya. Hay que orar por todos nuestros hermanos, por todos aquellos que sabemos que tienen problemas. Entre todos, dice, orad los unos por los otros. Hay que orar, hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría para no caer en manos del espanto del demonio. Como dice la palabra, él se puede disfrazar como ángel de luz y entrar en las congregaciones en el cuerpo de una persona, porque sí lo pueden hacer los demonios, y atacar, y son muy sutiles. Hay gente de todos niveles de educación que están introducidos dentro de las iglesias, porque el Señor lo dice claramente, que el trigo y el ahora sí, va a estar mezclado con todo entre nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a ver. Seguimos a Isaías 14, 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
O sea, fíjese, quería estar a la altura de Dios, eso es imposible. ¿Hasta dónde llegaba la soberbia de este ser? ¿Hasta dónde llega? Porque él sigue en lo mismo, ¿no? Debemos de entender que, por si usted no lo ha visto en alguna ocasión, nos llevaron al templo, a uno de las congregaciones, nos llevaron una planta de trigo y una de cizaña. Son exactamente iguales, nada más que una tiene fruto y el otro no. Qué cosas, ¿no? Son igualitas. Usted dice, pero si se ven exactamente iguales. Así es como usted va a ver a los que sirven al demonio. La cizaña está mezclada con los hijos de Dios. Igualito, está igualito al trigo original. Pero no tienen fruto. Tienen maldad nada más en su corazón. Quieren lastimar al pueblo de Dios. Y por eso, hermanos, es importantísimo que entendamos que ese ser que está ahí, va a querer provocar que en su mente, si usted es ambicioso o usted es ambiciosa, hermana, y no se percata de lo mal que está, el demonio le va a seguir trabajando siempre con usted. Siempre va a estar hablándole y hablándole y hablándole. ¿Para qué? Para que usted logre un objetivo que haga que esa congregación caiga, obrando a diferentes niveles, porque son iguales a nosotros, a los cristianos. Se ven igual o hasta mejor. Y luego empieza a provocar celos, envidia, todo lo contrario de lo que es el fruto del Espíritu. Y este tema es muy importante porque hay personas que realmente hacen mucho daño. Hemos oído de unas hermanas que están en la oración y incluso las ponen a dirigir la oración y siguen ahí y ahí progresando y de repente empiezan a mostrar la maldad, diciendo a las personas que están empezando en las congregaciones que aconsejándolas según ellos, lo que ellos que buscan, cuando alguien se pone a aconsejar a otros sin tener el conocimiento de la palabra o sin tener el nombramiento del pastor y empiezan a dar testimonios de, claro, muchos de ellos son falsos, de cómo Dios los ha usado y todo esto. Y resulta que de repente les dicen a las muchachas, a las jóvenes que están empezando, las ven, las ven cándidas, inocentes, realmente. Hay muchas personas así, afortunadamente, pero pues se dejan guiar por esas personas, incluso se han casado con alguna persona que la señora esta, la hermana esta, les dijo que Dios la había visto eso, que se casaban con esa persona, y se casan las personas. Y dice usted, caramba, es increíble, ¿no? Pues sí, a tal grado llega la manipulación, hermanos, de esas hermanas y hermanos también. O sea, hay hermanos y hermanas que han sido manipulados por esas personas y han caído en el pecado, ¿no? Ahora, por eso es importante que se entienda. Bueno, y ahorita, ¿qué es lo que nos quiere mostrar, hermano? Pues lo que les quiero mostrar es eso, hermanos, que nosotros debemos de buscar objetivos santos y no sentirse mal si no progresan. Lo que es importante que entiendan que el crecimiento espiritual es gradual y es más vale pisar firme en un escaloncito
y hasta que no sienta el pastor, los hermanos que están ahí cuidando esta área, que usted ya puede avanzar, que avance el siguiente paso y así, sin codiciar algo, sin tener objetivos de codicia, porque ahí ya no está Dios. Debemos de pensar que llegamos a una congregación no para hacernos populares ni nada de eso. Hay que pensar que vamos ahí a estudiar la palabra del Señor, a ser mejores siervos del Señor, y que si el Señor lo juzga pertinente a través de nuestros hermanos, lo van a nombrar a usted eh, ministro o diácono, en fin, hay tantas cosas que se hacen en las congregaciones, y evangelista, en fin, hay tantas cosas hermosas para servir al Señor, y que usted esté feliz cada cosa que haga. Eso es que quiere decir que está caminando bien con el Señor, hermano, sin que tenga usted esa ambición en su corazón. Por eso hay que ser, siempre hay que estar orando y pidiéndole a Dios que nos guíe nuestro Señor Jesús con su Santo Espíritu, para que así no caigamos en ese defecto tan terrible que es el ambicionar ser algo. ¿Por qué? ¿Para qué? Si es para servir a Dios, usted lo siente en su corazón, perfecto. Pero si es para otras cosas, hermano, analice su corazón, hermano, porque es muy, muy grave. Por eso dice, ¿qué es el fracaso? Porque hay personas, hermanos, fíjese el punto clave aquí, que dice, ¿cuánto tiempo tiene usted, hermano, aquí en la congregación? Pues yo tengo tanto. Dice, yo tengo casi el doble. Y como que se ve que se sienten mal. Entonces hay personas que le dicen, pero no, pues ya te deberían dar las que estamos hablando, la cizaña. No, pues sí, ¿por qué no tiene usted, por qué no es usted diácono? ¿Por qué no es usted esto, aquello? No se deje llevar por las palabras de esas personas, hermanos, porque eso va a provocar en usted un malestar, y ese malestar se puede provocar en envidia, en codicia, en ser algo que no está preparado tal vez para hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, en las congregaciones hay múltiples actividades que hacer, y es importante que entendamos que lo que quiere el Señor es que lo hagamos en armonía y en amor entre todos nosotros, hermanos. No queramos hacer algo que todavía no estamos preparados. Y cuando hay una persona que esté haciendo ese tipo de comentarios, comuníqueselo al pastor, porque el pastor tiene que estar en contacto con todos nosotros para poder hacer cambios, y que platique con esas personas que andan haciendo eso, porque muchas veces ahí están los enemigos de las congregaciones. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, de ahí nos vamos a Santiago, ¿no? Santiago 13, 3:13. Fíjese bien, ¿eh? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, aquel que tiene una conducta de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice sus obras, y que dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, cuando usted es realmente sabio, pues lo muestra siendo más servicial. Lo decía el Señor, dice, quien quiera ser el primero entre vosotros, tiene que ser el más humilde, el más entregado, y sin esperar nada, porque es la idea. O sea, que esto sea cosa de Dios el que nombre a los hermanos. El 14, fíjese bien lo que dice ahí. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ahí está, mire. Celos amargos, eso ya es envidia. Contención en vuestro corazón. Tiene cosas, siente usted que algo le está lastimando en su corazón. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, algo malo tiene adentro. Y eso puede ser porque no ora lo suficiente, porque no se deja guiar por sus líderes,
y tiene algo malo, algo que no es suyo, algo que no es de Dios. El 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea que cuando usted le dicen, hablan mucho de conocimiento, de sabiduría terrenal, pues sí es importante saber, pero no usarlo como guía, porque entonces no lo está guiando usted Dios, lo está guiando los filósofos, lo que les dicen el espíritu de Grecia, le dicen en las congregaciones, y eso no está bien. O sea, hay que, como dijo Pablo, yo doy por basura todo lo que conocí antes de conocer al Señor Jesús, y así debemos tomarlo, hermanos, como basura, si es algo que nos está lastimando o que nos está provocando problemas con el Señor, porque los objetivos de las personas que tienen eso y se aferran al conocimiento de las filosofías que vienen que fuera del cristianismo es realmente hacer lo contrario, o sea, hacer lo contrario a lo que dice el Señor. Buscan lo que es el Dios del mundo, que es el dinero. El dinero es un enemigo terrible del cristiano. Incluso hay hermanos que han sido pastores maravillosos en los primeros años de las congregaciones, pero cuando empieza a entrar el dinero, en serio, que ahí progresa mucho las congregaciones, hay mucha congregación, mucha gente congregada, pues la gente cambia y entre ellos, por desgracia, también los pastores. Y ya los objetivos del pastor que eran antes muy bonitos, esperar llevar a la gente en el conocimiento del Señor y guiarlos con la palabra y todo esto, lo hacían de maravilla. Pero llega un momento en que ya nada más hablan de dinero, cuánto ganamos ahora, ya no es la misma forma incluso de hablar. Ya son objetivos que tienen que ver con el dinero. Y pues hay que orar por ellos porque pues desgraciadamente es muy común eso. Fíjense nada más. El 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, ya cuando alguien empieza a tener ya esos sentimientos que no son del Señor, ya ya está tocado el enemigo. Y desgraciadamente ya no piensan en lo que los llevó a la iglesia, a la congregación. Ya piensan en otras cuestiones, ya cuando tienen celos de un hermano, una hermana, por lo que usted guste y mande, hermanos. A veces cosas nimias, cosas sin chiste, que nada más porque no lo saludó, ya está enojado con él. Eso no es de hermanos en Cristo. Que ya no vine porque el pastor no me saludó. Antes me saludaba y ahora ya paso y como si nada. No. Eso ya no es de Dios. Y ahí lo dice claramente, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. No deje nada dentro de su ser, hermanos. Tiene usted cosas que le lastiman. Hable con el pastor. Hable con el pastor, hermanos. Y primero Dios, el Señor, a través de nuestro hermano el pastor, va a hacer que usted saque todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, eso es algo malo y va a dar malos frutos. El 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjese qué diferencia, hermanos. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay gente que falsea su actitud, aunque se sienta enojada con alguien, ahí le está hablando con mucho cariño, pero pero la gente se percata que no lo hace de corazón. Se ve como una persona hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea,
Si no hay paz en tu corazón, estás con problemas, hermanos. Es importante eso. Entonces, ¿quién está fracasando? El que busca todo con calma o el que se deja llevar por sentimientos que no son de Dios. Desde el punto de vista espiritual, el fracaso se da cuando usted ya empieza a tener problemas cada vez más serios en las congregaciones. Entonces ahí, si se siente mal, recurra al pastor, hermanos, para que él platique con usted, se ponga en oración. Y el demonio no crea que resiste mucho. Él ve que usted se entrega de corazón y lo deja en paz. Lo deja en paz, créamelo, hermano. Vamos a cambiarle a Salmo 119, 67 al 71. Muchas veces nosotros somos humillados por el mundo porque no cumplimos los requerimientos que ellos quieren. Como un juego de vida, ¿no? Todos los días hay pruebas para los hijos de Dios. Y para los que no lo son, o cuando nos quiere llevar el Señor a su congregaciones, a su obra, pues nos pone pruebas y si ahí vemos, ahorita vamos a ver cómo respondemos. Ahí se ve quién tiene, aunque aunque se confiese que no cree en Dios, puede ser una buena persona y Dios puede tomarla para su obra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba siendo descarriado. Es una persona que no está en el carril de Dios, ¿de acuerdo? Está haciendo lo contrario. Mas ahora guardo tu palabra. Guardar la palabra y estar en el carril, ya estar adentro del camino del Señor. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Eso hay que buscar aprender los estatutos del Señor, porque Él es bueno, hermoso, nuestro Padre. Dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que no son de Dios. Fíjese, contra mí forjaron mentira, o sea, le inventaron un chisme. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Él se dio cuenta que le estaban jugando mal, ahí lo dice claramente. ¿Y cuál es la forma de encarrilarse? Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo. O sea, ¿qué tienen en su corazón esas personas? Maldad. Su corazón se hizo duro. Mas yo en tu ley me he regocijado. Mientras aquellos van hacia el abismo, este hermano va hacia arriba, hacia el Señor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, muchas veces uno piensa que el Señor ya lo abandonó. No es cierto, no, el Señor no nos abandona. El Señor lo que hace nos pone pruebas y pues ya, claro, depende de uno si vamos a seguir, porque esto es una cuestión de que usted tiene que decidir, se va para abajo o se va para arriba, sí, no hay de otra, hermano. Qué bonito, ¿no? Pero él se dio cuenta. ¿Y por qué se dio cuenta? Porque seguramente ya había tenido contacto con el Señor, con la palabra de Dios. Y se dio cuenta que le estaban jugando mal. Los soberbios, dice él. Amén. De ahí nos vamos a Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Recordemos que Simón es el nombre original de Pedro. Otro se llama Cefas, le dicen Cefas o Pedro. Cefas es el nombre en hebreo y Pedro es el nombre pues en griego será, ¿no? ¿De acuerdo? Dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
O sea, el segundo dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué da a entender aquí? Que le dio permiso, pues dice, pero yo he rogado por ti. O sea, para que la fe de Simón se manifieste, ¿no? ¿Qué tanta fe tiene realmente? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, el Señor sabe bien claramente que el Señor Jesús, que Él va a regresar. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, dice, Él se va a encargar de ustedes. Le dice, te vas a encargar de todos tus hermanos. O sea, sabe que va a pasarla mal Pedro, pero va a regresar con sus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjese, él le dijo Pedro o Simón, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjese qué tanto lo decía, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Qué le contestó el Señor? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, ella le dijo que iba a fracasar, a decir lo contrario, o sea, no iba a decir lo contrario de lo que él pensaba. ¿Por qué lo hizo? Por temor. Es que hay mucha gente que así dice cosas y no las hace, ¿no? O sea que hay que ser muy precavido para decir lo que uno va a decir, o sea, hay que pensar bien las cosas, no nada más hablar por hablar. Pero sí lo hizo el demonio, lo probó. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a irnos a Primera de Pedro 5, 5 al 6. Es importante, como dice aquí la palabra del Señor en Primera de Pedro 5, 5 al 6, dice igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? No porque sean ancianitos, puros viejitos, sino son los hermanos que están más preparados en las congregaciones, que tienen más, que dan testimonio de vida como unos siervos del Señor. Y dice, deben estar los jóvenes sujetos a ellos para que sean bien guiados en la palabra. Y dice claramente ahí, ¿no? Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Cómo contrarrestamos los ataques del demonio? Con una palabra maravillosa, humildad. Humildad. Díganlo ustedes en su corazón, hermanos. Hablen para dentro de sí mismos, ustedes los que están aquí viendo esto, oyéndolo. Humildad es la palabra. Ningún demonio soporta la humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, si usted se muestra humilde, el Señor le va a dar protección. Gracia es regalo de Dios. ¿Me hermanos? Lo más hermoso, tener la gracia de Dios. Imagínese usted, ¿qué le puede fallar? ¿Qué le puede faltar si usted tiene la gracia del Señor como regalo? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, mientras usted esté conservando en su corazón la humildad, hermano, no va a fracasar. Porque Dios lo tiene ahí, protegido. Y va a ser exaltado en algún momento como un hijo de Dios. Amén, hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Es hermoso lo que hace nuestro Señor Jesús. Nos vamos a Santiago 4:8. ¿Qué dice Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, pues el Señor te busca con sus siervos. Él te invita a que vayas a las congregaciones, a través de sus hijos, los evangelistas, y
lo que quiere es que te acerques a Él, pero hay personas que están tan metidas en la cuestión económica, en sus trabajos, en sus objetivos humanos que, no, pues para ellos no es obvio que no es importante la palabra, sino ganar dinero. No, es que yo no puedo porque el domingo yo voy a los tianguis y yo vendo mucho en los tianguis y ahí me la paso. De ahí saco para la semana y no puedo. Y entre semana pues se la pasa trabajando en otras cosas, ¿no? Así hay gente que trabaja todos los días de la semana. Aquí está uno de ellos. Yo así era. Trabajaba toda la semana. Y siempre estábamos mi esposa y yo trabajando y no salíamos a ningún lado y todos lo que hacíamos era volver a ver televisión y de vez en cuando salíamos a ver partidos de fútbol al estadio, ¿no? Pero dígame, iglesia, pues nada. El Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, hay que buscarlo al Señor. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esos del doble ánimo son los más difíciles porque son como personas que en un día van y otros días no van y al final de cuentas mientras no se decidan a hacer lo que tienen que hacer para ser salvos, pues van a seguir así y mucha gente se muere y siguió todo el tiempo fue de doble ánimo y no fue entregado, no se entregó al Señor. Es lo triste, ¿no? Pero de todo hay en las congregaciones y sobre todo acuérdense de la cizaña, hermanos, ¿de acuerdo? Que es exactamente igual al trigo original. Se ven igualitas. Es increíble. Proverbios 24:16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué hace el Señor en usted? Que usted sabe que pecó, hermano, pero usted siente luego el sentimiento de culpa en su corazón. La palabra de Dios, como ya la tiene dentro de usted, ya la conoce, lo redarguye. Le dice, oye, si hiciste mal. Oye, hiciste mal. Y usted se agacha, baja su cabeza y le pide perdón al Señor. Y sabe que cometió una tontería, un error, un pecado que es. Porque no hay pecados chiquitos ni grandotes, hay pecados nada más, hermanos. Claro que unos son detestables, ¿no? Pero no dejan de ser pecados. Y para no estar en el lugar incorrecto, pues debe de buscar la manera de hacer otras cosas que le impidan pensar en otras cosas que son malas, ¿no? Y luego, pero los impíos no, pues ni cuenta se dan, pues, van a las congregaciones nada más para a ver qué chica ven y que les guste, ¿no? O muchacho, ¿no? A eso van muchas personas. Pero en realidad ellos creen que hacen lo correcto porque siempre han vivido así y hasta lloran, ¿no? Cuando están las predicaciones, que no, se dan cuenta que están mal, pero pues son de doble ánimo, nada más un ratito andan mal y después ya como si nada, van a las fiestas, van a tomar, van a hacer cosa y media. Y entonces, pues, ¿qué pasa? El que está bien con Dios va a regresar ante el Señor, va a regresar a su congregación. Y los que están mal, como dice ahí, más los impíos caerán en el mal. Ya están atrapados y van a caer cada vez más y más y más. Van a ir decayendo más y más. ¿Y en qué? En el mal. Vamos a seguir. Génesis 28:10. Vamos a hablar de Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, que fue de donde salió su abuelo, Abraham.
Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, una piedra de almohada, ¿no? Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, son las visiones que les da el Señor, sueños y visiones. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Fíjese qué hermoso. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su promesa. Esa promesa se le había hecho a Abraham, murió Isaac, su hijo de Abraham, y ahí estaba la segunda generación después de Abraham, representados por Jacob. La promesa estaba ahí para cumplirse, pero Dios tiene sus tiempos. No podemos hablar de algo que que no es cierto. Él dice, cuando dice una promesa siempre las cumplió todas y las va a seguir cumpliendo. Por eso cuando va a venir el Señor, pues en algún momento va a venir y lo dijo y va a venir. No se queda con nada el Señor. Amén, hermanos. Es la fe en el Señor. Y de ahí nos vamos de Génesis 28 a Génesis 35, del 1 al 3, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, que era cuando le dijo que ahí le iba a dar esa tierra, cuando vio la escalera al cielo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Fíjese, ya Dios les había dado la promesa y ellos seguían con sus cosas de los dioses, ¿no? Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, eran idólatras, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, qué cosas. Y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, cuando lo andaba siguiendo Esaú, su hermano. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Cuando le dijo Dios, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Amén. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, ahí está. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. O sea, se las dio, sí, a los descendientes de él. A él no le tocó, pero a sus hijos sí. A los que salieron de Egipto. Amén. Qué bonito, ¿no? Todo tiene su tiempo. De ahí nos vamos a Mateo 16, 21 al 23. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? Fíjese cómo es el Satanás, ¿eh? Acordémonos que cuando fue al desierto, el Señor fue probado por el mismo Satanás. Le ofreció cosas y él siempre las rechazó.
con su palabra. Pero aquí está una cosa que a muchos de nosotros nos ha pasado. Los demonios nos han atacado adentro, se meten en el interior de las personas, y de ahí no digo que no es Satanás, o sea, este puede ser cualquier otro demonio. Ahí estaba queriendo atacar al Señor Jesús. Fíjese bien, fíjese bien. Más bien lo atacó. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjese, le estaba diciendo eso el Señor, y se los dijo muchas veces, no nada más una vez. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, lo apartó al Señor Pedro, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, él aparentemente es Pedro el que está hablándole ahí, pero no era él. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, estaba dentro de la mente de Pedro, Satanás. Ahí dice claramente, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no ponen las miradas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Ahí está el punto. O sea, ¿en quién se metió Satanás? En alguien que era muy susceptible de ser atacado. ¿Quién era? Pedro. Porque Pedro era arrebatado, no pensaba las cosas, seguramente andaba mal espiritualmente. Por eso el Señor dejó que fuera probado por Satanás, y él lloró amargamente porque sabía que le había fallado al Señor, pero es que andaba mal Pedro. Y se le mete a Pedro para atacar a Jesús de Nazaret. Ahí lo dice claramente. ¿Sí o no? Ahí no hay duda que atacó a nuestro Señor Jesús. ¿Usted cree que no puede atacarnos a nosotros Satanás? Claro que sí. Eso es definitivo. Y a muchos de nosotros nos han atacado los demonios. No precisamente Satanás. Satanás, él nada más pues ataca a los más importantes, a los enemigos más fuertes que tiene en las congregaciones cristianas. Ataca a los pastores, ataca a los ministros, ataca a todos aquellos que están buscando al Señor de todo corazón. A mí me han pasado muchas cosas, y yo sé que a mí me ataca el demonio, los demonios. Y yo lo sé porque me ha pasado. Y he platicado con un pastor, y me ha dicho eso. Es que no ataca a cualquiera, hermano. Ataca a los que ve que están trabajando con todo su corazón hacia el Señor. Y sabe que en un momento de debilidad pueden caer. Pero ¿cómo podemos evitar que no caigamos en eso? Orando. Hay que orar todo el día y noche. Día y noche. Hay que orar. Y seguir caminando con el Señor Jesús. Es lo más importante. Porque si estamos con el Señor Jesús, nadie nos va a poder hacer daño, hermanos. Entonces, ¿quién es el que fracasa? Muy sencillo. Aquel que no hace lo correcto delante de las congregaciones, y si va a ser un ministro de Dios, iba a ser un evangelista, deja de trabajar para el Señor y se va al mundo. Es un fracaso de un cristiano. En el mundo, pues aquel que no logra tener dinero, pues es un fracasado. Pero pues hay gente que es dada como fracasado en el mundo,
y en realidad es un ganador, un hombre exitoso porque está sirviendo a Dios, aunque no tenga dinero en el banco, ¿no? Si es feliz, su familia está encaminada hacia el Señor, ese realmente es un hombre con éxito. Por eso le digo, depende de quién vaya a calificar el fracaso, pero yo prefiero estar fracasado ante el mundo, aunque no dejo de trabajar todo el tiempo, pero ser exitoso para la obra de mi Señor Jesús. Eso yo lo he visto, como les platico. Incluso hay personas que yo conozco que son de dinero, son de son judíos. Y alguno de ellos que ya murió, él me decía, no, dice, ¿y qué tiene usted, una clínica o qué? Le digo, no, 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 pues no tengo, ¿no? Dice, fíjese, un conocido de él o un familiar, no me acuerdo cómo me dijo, para qué digo mentira, ¿no? Pero dice, acaba de salir de la carrera, dice, ya tiene una clínica y ya hace esto, ya hace aquello. Digo, mire, pues, qué bueno, ¿no? Cada quien tiene sus objetivos. Yo hago lo más que puedo en mi trabajo y pues ya es cosa de Dios y cómo me va, ¿no? Pero yo no dejo de trabajar. O sea, si no tengo no es porque no trabaje, sino porque simple y sencillamente no es mi camino. Pero no ando yo pensando nada más en que tener dinero, tener dinero, tener dinero. Yo como dije, yo trabajaba toda la semana y pues teníamos muchos gastos junto con mi esposa y ahí apenas la sacábamos, ¿no? Pero era por el bienestar de nuestra familia, porque vicios afortunadamente nunca ha habido en nuestra familia. Todo el dinero que se ganaba se usaba en la familia y pues lo que puedo decirle a mis hijas, a mi hijo, que todo mientras sea dinero honrado, no importa cuál sea el trabajo, pero sí no podemos robar, no podemos tener dinero que sea de mal origen y todo, y hay que dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda a la iglesia y el Señor nos bendice. Y si no nos da más porque sabe que probablemente nos haga daño y nos desvíe de la palabra, que es lo que menos debemos de hacer. Hay que caminar con Dios buscando los objetivos humanos y no fracasar ante el Señor. Por eso, ¿qué es el fracaso? Espero haberme dado a entender. El fracaso para el cristiano es no llegar a la salvación. El fracaso del cristiano es no progresar en la obra de Dios y siempre actuar en humildad para que Dios sea el que haga que subamos los escaloncitos poco a poquito o más rápido, pero es Él el que pone eso en nuestros corazones. Que vivamos en paz, dice la palabra de Dios. Que en la paz nosotros vamos a lograr hacer muchas cosas para el Señor y para coraje del demonio de Satanás y sus demonios. Amén, hermanos. Es lo más importante. ¿De acuerdo? Bendiciones para Maranata en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre mío, bendícenos, cúbrenos, protégenos, resguárdanos de todo mal, Señor. Aquí estamos, Maranata, iglesia virtual de usted, Señor. Esperamos que sigan añadiéndose personas a este grupo y que algún día podamos hacernos visibles por la gracia de Dios y con la bendición de Dios. Todo se puede, pero al tiempo de Dios. Amén, hermanos. No hay que hacer planes adelantados de nada. Hay que seguir nada más la palabra y Él sabrá qué hacer con nosotros. En tu santo nombre, Señor Jesús, bendiciones a todos mis hijos, a toda mi familia, a todas las familias de nuestro país y bendiciones a todos mis hermanos que no están en nuestro país, que están en otros países. Aquí estamos en México y a donde llegue este mensaje del Señor, busquen al Señor,
Y si hay algo que no tienen bien en su corazón, hablen con su pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya.